direcciones y por supuesto la manera de hacerlo es reuniendo a la gente y mientras más reunamos y profundicemos las relaciones que tenemos entre nosotros, mejor vamos a poder entender cuáles son las áreas en las que podemos crecer. Porque yo pienso que Turquía y México para mí son dos países que están ubicados estratégicamente en diferentes partes del mundo, pero que tienen situaciones muy similares. México tiene mucho comercio con los Estados Unidos, eso está perfecto, no hay nada malo y nosotros comerciamos mucho con la Unión Europea, con los países europeos y con los vecinos inmediatos y también es fantástico, no hay nada malo, pero también hay mucha posibilidad de crecer bilateralmente. México es un país que hace comercio con muchos países del mundo, igual Turquía, pero necesitamos fortalecer las relaciones bilaterales directas y tenemos que tomar pasos sencillos para lograrlos. Necesitamos derribar algunos temores para lograrlo, pero creo que sí podemos hacerlo. Las relaciones interparlamentarias. Creo que esto es algo de suma importancia para Turquía y para México. Los miembros de Parlamento tienen una manera de hablarse directamente de manera muy abierta y además pueden entender que es importante para los constituyentes. Es importante entender, entienden qué es lo que sí se puede legislar, entienden la política y es por eso que esta relación pienso que le da profundidad a nuestra cooperación y recuerdo en el año 2018 yo hice un esfuerzo muy fuerte para organizar un viaje de los miembros mexicanos del grupo interparlamentario para visitarnos. Desafortunadamente no pudimos lograrlo, pero espero que en otoño esto también es algo en lo que podemos, para lo que podemos trabajar y yo estoy listo para ayudar de cualquier manera en la que pueda. Y a manera de cierre, permítanme una vez más agradecer a los organizadores y en particular a a los presidentes, a los presidentes de Cámara que tenemos la fortuna y también a los otros representantes que están con nosotros, a las presidentas y saludos desde esta ubicación y me disculpo por el hecho de no tener una corbata, pero hace mucho calor. Saludos desde donde me encuentro, les agradezco nuevamente y les deseo el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias, señor embajador. Como siempre, su participación excelente. Quisiera saludar a la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, que se encuentra conectada vía remota. Asimismo, a la diputada Claudia Reyes Montiel, al diputado Sergio Fernando Asensio Barba y la diputada Carmina Regalado Mardueño. Muchas gracias. A continuación, cedemos el uso de la voz al director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el ingeniero Bernardo Aguilar Calvo. Adelante. Muchas gracias, diputada. Buenos días a todos y todas aquí en México y buenas tardes a quien se encuentre en Estambul, Ankara y alguna ciudad de Turquía. En primer lugar, pues quiero agradecer a la diputada Lorena Valles por la invitación a su servidor a esta sesión ordinaria, segunda sesión ordinaria del Grupo de Amistad Parlamentario México-Turquía. Enviamos un saludo al presidente de la Junta de Coordinación Política, al diputado Ignacio Mier, por supuesto a la diputada Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y a nuestro amigo el diputado Alfredo Femat Bañuelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Saludo con mucho gusto a todos los diputados, diputadas presentes, ya sea de manera presencial o virtual, y con especial afecto a nuestro querido amigo, el embajador Timur Soleimes. Le envío un abrazo hasta Turquía. Es un gran amigo de México y gran amigo de todos nosotros. También saludamos, si está presente, a nuestro embajador en Turquía, al excelentísimo embajador José Luis Martínez y Hernández, que es uno de nuestros principales referentes en la diplomacia mexicana, con una gran experiencia.
y eso demuestra pues la importancia que tiene Turquía para México. A todos y todas ustedes les transmito un saludo muy afectuoso del canciller Marcelo Ebrard, quien actualmente se encuentra en Perú, ya que fue designado por el presidente de la República para asistir a la toma de posesión del presidente de aquel país. Tenemos un gran antecedente con Turquía, que es un país hermano, un país amigo con el que compartimos muchos valores. Cumplimos hace un par de semanas 93 años del inicio de nuestras relaciones diplomáticas, que datan de 1928 con la firma del acuerdo de amistad entre nuestros países. Y bueno, pues ya está próximo en pocos años el centenario de nuestras relaciones diplomáticas, que habremos de celebrar seguramente de una manera muy afortunada. La relación entre nuestros países también se puede medir por las visitas recíprocas. De las más recientes, bueno, en 2013 el presidente de la República visitó Turquía, en 2015 el presidente de Turquía visitó México. En aquel entonces, en 2013, se firmó el marco de cooperación estratégica y asociación, que elevó el nivel de nuestras relaciones bilaterales entre México y Turquía a nivel de asociación estratégica. México y Turquía son socios estratégicos, lo cual, insisto, eleva la relación entre nuestros países a un nivel de mayor interacción, de diferentes formas, a través de encuentros bilaterales, y eso lo tenemos únicamente con contados países en el mundo. Uno de ellos es Turquía, y esto también representa la importancia de las relaciones en nuestros países. En 2019 también recibimos la visita de el canciller turco, del ministro Mevlut Çavuşoğlu, que tuvo oportunidad de reunirse con nuestro canciller aquí en Ciudad de México, y tuvieron una plática, un diálogo muy constructivo y productivo. Ya lo han comentado aquí, el tema de el vuelo de Turkish Airlines, directo desde Estambul a Ciudad de México, y después Cancún a Estambul. Yo, quiero mencionar que este vuelo de Turkish Airlines, el vuelo comercial, pues ha sido resultado de un gran esfuerzo entre nuestros países, pero en especial del embajador Zoilemes, que ya lo ha promovido mucho. Incluso, no solamente este vuelo comercial, también el vuelo de carga, que se inauguró un año antes, el vuelo de Turkish Airlines Cargo, que se inauguró en 2018, también con gran impulso del embajador. Entonces, este vuelo representa, el comercial particularmente, el intercambio, el flujo que puede haber entre visitantes de México a Turquía y de Turquía a México, no solamente en el tema turístico, que por supuesto es importante por la vocación de nuestros países, sino también en el tema comercial, porque esto ayuda a que empresarios mexicanos, empresarios turcos puedan tener interacción y vengan o vayan en plan de negocio. Entonces, es de alta significancia este vuelo, que, como lo dijo el embajador, actualmente tiene 3 frecuencias diarias con posibilidad de 4, y el interés es que próximamente podamos tener un vuelo diario en esta ruta, México-Estambul, Cancún-Estambul, y que podamos conectarnos, porque esto es algo que tiene también Estambul. Es un nodo, es un hub muy importante que tiene conexión hacia más de 100 destinos, particularmente Turkish Airlines. Tiene esta conexión hacia diferentes países en la región. Entonces, es la importancia que reviste este vuelo, igual que
a la diputada Sauri, a mí también me da mucho gusto ver el avión de Turkish. Incluso, bueno, Turkish nos ha apoyado para algunos vuelos que han traído vacunas a México. El vuelo de Turkish Airlines Cargo ha ayudado a que algunos cargamentos de vacunas que proceden de Europa lleguen a México a través de esta línea aérea. Muy buenas. Agradecidos con la participación de socias y socios del Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas. Contamos con presencia de varios grupos a nivel nacional, a quien les damos la cordial bienvenida a todos ustedes. También agradecemos a nuestros invitados que participan tras fronteras en varias ciudades importantes del planeta. El día de hoy tendremos la oportunidad de platicar con el senador Ricardo Monreal Ávila, quien nos comentará sobre un nuevo paradigma en las finanzas públicas de México. Además, tendremos la oportunidad de contar con el apoyo del doctor Julio Portales, experto en temas de política y economía, quien moderará la sesión de preguntas al senador Monreal. No dejen de enviar sus preguntas a través del módulo de preguntas y respuestas de esta plataforma. Ya que el senador Monreal tiene compromisos de trabajo previamente comprometidos, tendrá que salir minutos antes de las 3, por lo que continuaremos con el doctor Julio Portales, recapitulando lo comentado durante la exposición del senador Ricardo Monreal en esta parte de la sesión. Podrán ustedes continuar enviando sus preguntas. A afán de no consumir mucho tiempo, les quisiera platicar de los próximos eventos que llevaremos a cabo en el IMEF. Tendremos nuestra plática con respecto a las perspectivas económicas 2020-2022 a cargo de Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA, el martes 31 de agosto de las 17 a las 18:30. Evento sin costo para socios IMEF. Recordarles de nuestro 33º Simposio IMEF 2021, Las Finanzas 4.0, la recomposición de las empresas y la tecnología. Es un evento que hemos preparado con mucho cuidado y seguramente será del interés de todos ustedes. Los invitamos a que se registren. Es importante mencionarles que tenemos un 25% de descuento siempre y cuando ustedes se registren antes del 31 de agosto, así es que háganlo lo antes posible. Tenemos un formato híbrido, el formato híbrido prácticamente está lleno, no intenten registrarse, aquí ustedes pueden ver el costo de la cuota presencial y la cuota virtual aún con descuento. Y invitarlos a nuestro torneo IMEF de golf, torneo de golf IMEF de amigos, en donde tendremos muchos premios desde OYES, Hole in One. Este se llevará a cabo el día 27 de septiembre. Las inscripciones están abiertas. También tenemos afortunadamente mucha aceptación y registros. No se queden afuera. Seguramente será un buen momento para platicar fuera de un ambiente de negocios. Y dentro de los foros del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, tenemos el 9º foro de tributación que se llevará a cabo el día 29 y 30 de septiembre. Están todos ustedes cordialmente invitados. Nuestro 9º seminario de tesorería, este se llevará a cabo en el mes de octubre, el 21 de octubre. Este será por la mañana de 8:30 a 13:30. Y de una vez invitarlos a nuestra próxima sesión comida del miércoles 27 de octubre. Recordarles que en el mes de septiembre no tenemos sesión comida justamente porque llevaremos a cabo en esos días nuestro simposium IMEF. Entonces, por lo tanto, el formato de la sesión comida la llevaremos a cabo hasta el día 27 de octubre con la presencia de la maestra Irene Espinosa Castellano, subgobernadora del Banco de México.
Agradecerles a todos nuestros patrocinadores que el día de hoy nos hacen favor de apoyar con esta acción comida, a Mambú e invitados. Les agradecemos mucho su patrocinio. A Moneta, también agradecerles el poder apoyarnos en esta acción comida y damos la bienvenida a sus invitados. Veritran, muchas gracias Veritran y bienvenidos a sus invitados. Caseca, a los señores Eduardo Ábalos, bienvenidos. Aquí quiero aprovechar para enviarle un afectuoso saludo a Eduardo Ábalos y nuestros mejores deseos de pronta recuperación. Muchas gracias, lo mejor, Lalo. Y al equipo de MSM Telecom, quien participa en apoyo de esta transmisión. Muchas gracias a todos los colaboradores de MSM Telecom. Al economista y a sus invitados también agradecerles su apoyo en este evento. Y para dar inicio ya a la sesión, antes quiero recordarle a todos los que van a acreditar puntos en el Colegio de Contadores Públicos de México, que por políticas del mismo colegio deben permanecer durante toda la conferencia y esperar a la dinámica de evaluación que aparecerá en pantallas posterior a la misma. Recuerden que es importante que contesten y se mantengan al menos durante el 75% de la conferencia y responder la evaluación que nos pide el Colegio de Contadores para que les puedan acreditar sus puntos. Y ya para no consumir más tiempo, quiero ceder la palabra a Alejandro Maceroni, quien es Country Manager de Mambú y a quienes agradeceremos mucho sus palabras. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro, y buenas tardes a todos. Como mencionó recién, mi nombre es Alejandro Maceroni, yo soy gerente general de Mambú en México. Es un gusto poder acompañarnos el día de hoy y servirles como moderador en nombre de Mambú, Moneta y Veritran en esta sesión. Me gustaría brevemente presentarles a los patrocinadores del día de hoy. Mambú es la plataforma líder de software SaaS nativa en la nube que presta servicio a tanto bancos como fintechs e instituciones financieras para que puedan atender las necesidades y demandas cambiantes de los clientes, lanzando productos digitales y servicios de manera rápida, flexible y segura. Esto permite a las instituciones crear el ecosistema que ayude a los clientes a evolucionar sus operaciones, creando nuevas operaciones o a través de desacople de sistemas de corlegados. Su estrategia se basa en minimizar los riesgos de costos durante el proceso de cambio, reduciendo así la complejidad de los sistemas bancarios tradicionales y de las soluciones internas. Por otro lado, Moneta es empresa mexicana líder en medios electrónicos de pago, disponibilidad continua, seguridad transaccional y transformación digital. Cuenta con más de 26 años de experiencia en el mercado mexicano. El innovador modelo de negocios de Moneta lo convierte en un proveedor tecnológico de confianza de los 5 principales bancos en México y más del 80% de las transacciones que se realizan están soportadas por tecnología de Moneta. La constante búsqueda de socios tecnológicos mantiene a la empresa dentro de los líderes de la industria para anticipar y atender tendencias mundiales, normatividad y seguridad que la nueva transformación digital demanda. Al día de hoy, Moneta tiene un crecimiento sostenido y cuenta con oficinas en México, Brasil, Colombia y Costa Rica. También nos acompaña Veritran, que es una compañía de software global que acelera y simplifica el desarrollo de soluciones móviles y web a través de su plataforma Enterprise Low Code. Con el objetivo de ayudar a sus clientes a liderar el proceso de transformación digital, la compañía ofrece la capacidad de desarrollar e integrar nuevas tecnologías con sistemas legacy para mejorar los tiempos de implementación, costos de desarrollo, prácticamente sin necesidad de escribir línea de código. La plataforma omnicanal de Veritran es utilizada en más de 50 clientes alrededor del mundo, alcanzando 25 millones de usuarios que ejecutan en forma segura 25 millones de transacciones anuales. Ahora sí, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Moisés Polishuk. ¿Qué tal, amigas, amigos? Un gusto estar con ustedes de nuevo el día de hoy, básicamente con la inquietud de poder presentarles la encuesta que típicamente sucede, va a dividirse en 2 partes. La primera es concretamente con el señor senador Monreal, y son las preguntas que amablemente él nos entregó, ¿no? Entonces, pues como siempre,
cojan su celular, por favor, y pueden escanear el QR que está en la pantalla. Lo estoy haciendo yo ahorita, estoy entrando, y pues para los que no tienen capacidad de escanear un QR, pues simplemente sigan esta liga en cualquier navegador de su celular y van a poder participar en esta encuesta sin mayor problema. Quiero decirles que básicamente vamos a ser muy prontos en el tema de poder darle celeridad a esto. Y bueno, vamos a empezar con estas preguntas, si les parece bien. La primera de ellas es, si considera que constituyen tácticas de terrorismo fiscal las reformas para establecer prisión preventiva con hasta 8 años de prisión e incluir en el catálogo de los delitos cometidos por la delincuencia organizada a la compra-venta de facturas falsas. Y bueno, estamos viendo que prácticamente 8 de cada 10 de ustedes opinan que esto es una táctica de terrorismo fiscal y 1 de cada 4 de ustedes opina que no. Estoy dando tiempo para que algunos más voten, empezando una cuenta regresiva a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos a la siguiente pregunta que el senador nos hizo favor de enviar. Rumbo al fin de los primeros 3 años de gobierno, ¿se contempla que el Ejecutivo presente una iniciativa de reforma fiscal o cambios relevantes para la ley de ingresos del próximo año? 1, sí, 2, no, o 3, no sé. Y como estamos viendo, la predominancia de prácticamente casi 7 de cada 10 de ustedes es que sí, 1 de cada 3 de ustedes opina que no, y básicamente menos de 1 o 1 de cada 10 de ustedes opina que no sabe. Empiezo una cuenta regresiva a la 1, a las 2 y a las 3, y bueno, se mantuvo más o menos igual. Vamos entonces a la tercera pregunta, amigas, amigos. ¿A cuál de estos temas el Senado está contemplando modificaciones para impuestos especiales? 1, cannabis; 2, impuesto digital y regulación del comercio electrónico; 3, ambas; 4, ninguna; o 5, otras. Y bien, estamos viendo que hay una inmensa mayoría que está hablando del impuesto digital a la 1 de cada 2, ambas 1 de cada 4 de ustedes. Y bueno, cerramos la encuesta viendo que la predominancia está en el impuesto digital, pero 4 de cada 10 opina que es tanto cannabis como el impuesto digital. Bien, ¿es cierto o falso que un nuevo pacto fiscal entre la Federación y las entidades generaría mayores cargas tributarias a las personas contribuyentes? 1, cierto; 2, falso; o 3, no sé. Y estamos viendo que básicamente está empatado el no sé con el cierto. Ya el cierto empieza a ganar velocidad y estamos viendo que 1 de cada 2 de ustedes opina que es cierto que este pacto fiscal entre la Federación y las entidades generaría mayores cargas tributarias, y eso es lo que se ha sostenido. Y bien, finalmente vamos a la última pregunta del senador. ¿Qué opción considera más viable para aumentar la baja recaudación fiscal en México? 1, crear nuevos impuestos; 2, aumentar el monto de los impuestos; 3, combatir la evasión fiscal; 4, crear incentivos para formalizar el comercio irregular; o 5, alguna otra opción no contemplada en lo que estamos viendo. Y vemos que predominantemente casi 9 de cada 10 de ustedes opina que el crear incentivos para formalizar el comercio irregular sería la opción que más viable podría aumentar la baja recaudación fiscal en México. Y bueno, una pregunta, como siempre, no del senador, pero sí para ustedes, la complicada. ¿Qué consideras que es lo más importante en tu casa hoy en día? 1, la comida; 2, mi familia; 3, señal de internet; 4, un ratito de soledad. Y bueno, vemos que definitivamente el pilar de la sociedad sigue ganando, la familia por mucho, pero algunos, 1 de cada 5 de ustedes, opina que la señal de internet es lo predominante. Y bueno, qué interesante, el binomio de familia con internet será un hogar feliz. Amigas, amigos, a nombre de el IMEF, Ciudad de México y nuestros patrocinadores, empezamos la sesión. Muchas gracias por esta primera parte, nos vemos en breve. Hasta luego. Muchas gracias, Moisés. Como siempre, muy interesantes las respuestas que se producen a través de la encuesta. Muchas gracias. A continuación, quiero presentar al maestro Ángel García Lascurain, quien es presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanza, quien dará la bienvenida al senador Ricardo Monreal. Ángel, por favor.
Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre del Consejo Directivo Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, les doy la bienvenida a esta sesión comida del Grupo Ciudad de México de nuestro instituto. En esta ocasión con el tema Un nuevo paradigma de las finanzas públicas en México, en una conversación con el senador Ricardo Monreal. Muchas gracias, senador Monreal, por acompañarnos. Sea usted bienvenido al IMEF. Quisiera compartir con usted y con todos los asistentes al evento algunas ideas sobre la perspectiva del IMEF en el tema de finanzas públicas y que me parece importante como preámbulo a su ponencia, a esta conversación. En el IMEF somos una organización que agrupa a los responsables de las finanzas de las principales empresas del país. Somos una organización gremial, apartidista, técnica, enfocada en la excelencia en la gestión financiera y comprometida con México. Desde esta perspectiva, hemos venido impulsando un modelo de economía incluyente, enfocado en lograr tasas elevadas de crecimiento con un impacto social positivo. En el IMEF estamos convencidos, senador, de que no hay combate a la desigualdad ni política pública social que sean sostenibles en el largo plazo sin crecimiento económico. No puede distribuirse una riqueza inexistente y no puede repartirse lo que no se tiene. Para fomentar un crecimiento económico con enfoque social que sea efectivo y sostenible en el largo plazo, es necesario promover la participación de todos los sectores de la sociedad, trabajando de manera armónica y unidos a través de objetivos comunes. Históricamente se ha demostrado que la economía de libre mercado es el mejor camino para fomentar el crecimiento económico. Durante las últimas décadas, la libertad económica ha generado un periodo prolongado de crecimiento a nivel global y en México. Sin embargo, su impacto en términos de reducción de la pobreza ha sido claramente insuficiente. Por otro lado, también debe reconocerse que los modelos redistributivos, apoyados únicamente en la intervención del Estado, tradicionalmente no han funcionado y han terminado por generar distorsiones que atentan contra el crecimiento de la economía. Es necesario generar, por lo tanto, desde nuestra perspectiva, nuevos modelos de participación apoyados en modificaciones a ley que sean motivadoras y que liberen y conduzcan el potencial de todos los sectores de la sociedad. Desde la perspectiva del IMEF, la construcción de un modelo de capitalismo con enfoque inclusivo, basado en el incremento de la productividad y la competitividad de las empresas, sin perder de vista el bienestar de personas, de comunidades y regiones, representa el mejor camino para impulsar el crecimiento económico con responsabilidad social. Es la inversión privada con impacto positivo. En este contexto, en el IMEF hemos venido alertando sobre los riesgos de la actual política económica en materia de crecimiento económico y el impacto que ello puede generar sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y en el largo plazo. Si bien la economía ha venido mostrando resultados alentadores después de la profunda recesión del año pasado, que tuvo un impacto muy severo sobre el empleo y el ingreso de las familias, la reactivación está ligada principalmente a la reanudación de actividades después de la pandemia y a la demanda externa, pero la economía doméstica, principalmente la inversión y el consumo, continúan en niveles deprimidos. Se necesitan, desde nuestra perspectiva, medidas contundentes para estimular la inversión y para crear un clima propicio para la generación de empleos permanentes y bien remunerados. Si ello no ocurre, habremos perdido capacidad estructural de crecimiento en el mediano plazo. No podremos ni siquiera volver a la tasa de crecimiento histórico que teníamos previo a la recesión. En materia de finanzas públicas, se ha preservado su estabilidad, lo que resulta un factor esencial para la solidez macroeconómica de México. No obstante, el financiamiento del gasto público ha incorporado la utilización de fuentes de recursos no repetibles, al tiempo que se han asumido compromisos de gasto vinculados a programas sociales y a proyectos de infraestructura en un entorno de reactivación económica frágil. En este sentido, si no se llevan a cabo acciones para incrementar las tasas de crecimiento potencial del PIB en el largo plazo, tendrá un efecto negativo en los ingresos tributarios hacia adelante y se ve muy complicado que la estabilidad fiscal pueda mantenerse, lo que afectaría negativamente a la estabilidad macroeconómica del país. En el IMEF consideramos que con un cambio de narrativa en torno a la inversión privada, incluyendo un compromiso de parte de los legisladores para no promover cambios en leyes que modifiquen las reglas del juego para la inversión, se puede lograr un crecimiento acelerado de nuestra economía y ello tendría un efecto directo en la recaudación. Desde el IMEF estamos dispuestos, senador, a contribuir de manera propositiva y constructiva, siempre desde una perspectiva técnica y objetiva,
con análisis y propuestas que beneficien a México. Muchas gracias nuevamente, senador, por su tiempo y por acompañarnos en este evento. Lo escucharemos con mucho interés. Muchas gracias, Ángel. Y a continuación regresamos la palabra a Alejandro Maceroni, quien nos hará favor de presentar las semblanzas del senador Monreal y del moderador, nuestro moderador Julio Portales. Gracias, Alejandro. Actualmente el senador Ricardo Monreal preside la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, donde también coordina el grupo parlamentario de Morena. Además de haber sido diputado federal y senador en la República en repetidas ocasiones, también fungió como gobernador de Zacatecas, siendo el primer gobernador de izquierda en el país de 1998 a 2004. A continuación, presentamos al doctor Julio Portales, analista político y económico. Julio Portales es consejero vicepresidente de Constellation Brands en México y experto en temas de política y economía. Antes, y por 8 años, fue presidente ejecutivo del Grupo ICB, grupo de empresas dedicadas al manejo de crisis, asuntos públicos, cabildeo y relaciones con inversionistas. Julio realizó estudios doctorales en Sociología Económica en la Universidad de Essex, en Inglaterra, y tiene una maestría en Negocios Internacionales por el ITAM, y una especialidad en Finanzas de la Universidad de Harvard. Su licenciatura es en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Cedo la palabra en este momento a los panelistas. Muchas gracias. Bienvenido, senador Monreal. Es de usted el micrófono. Muchas gracias. Quisiera primero agradecerles tanto a Alejandro Hernández Bringas, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, del IMEF, por la organización de esta conferencia sobre uno de los temas primordiales para cualquier gobierno en el mundo: las finanzas públicas. Las finanzas públicas son una de las 5 materias de deliberación política por excelencia. El origen, la administración y destino de los ingresos y egresos de un Estado son fundamentales para satisfacer las necesidades actuales de una sociedad compleja y para garantizar su futuro. Por ello, el título de esta ponencia es Un nuevo paradigma de las finanzas públicas, porque si bien resulta fundamental resaltar que esta administración ha respetado los principios fundamentales de las finanzas públicas, el objetivo central de volverlas más eficientes es otro: atender las necesidades de las personas que por año fueron marginadas por un modelo llamado neoliberal, una necesidad imperante en las que difícilmente podríamos estar en desacuerdo. Reducir la desigualdad a través de un manejo honesto y adecuado de las finanzas, donde la transparencia sea un eje vector, no beneficiará solamente a un sector de la sociedad, sino que promoverá un mejor dinamismo en la economía, donde la productividad de las empresas genere efectos virtuosos que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas en general. Por eso, en esta época de transformaciones políticas y sociales, así como económicas, no podían desestimarse las finanzas públicas.
Por esta razón, quiero enfocar mi participación en 3 aspectos fundamentales. Voy a tratar de hacerme auxiliar por algunas gráficas que iré señalando y que estaré poniendo en la pantalla para una ilustración más adecuada. Estos 3 aspectos fundamentales son primero la manera en que el Estado se hace de recursos necesarios para el cumplimiento de sus responsabilidades, los ingresos. La segunda es la forma en que se gastan tales recursos para alcanzar sus objetivos, los egresos. Y la tercera, los aspectos más importantes desarrollados durante esta primera mitad del sexenio y en particular los alcances logrados por la legislatura que está por concluir. Muchos de ustedes, casi todos, diría todos, son expertos en esta materia. Y los que están conectados digitalmente quizá sepan con mayor profundidad sobre la materia que estamos tocando. Nosotros en los próximos días, el viernes para mayor precisión, tendremos una reunión muy amplia con el secretario de Hacienda sobre algunos puntos que vamos a plantear antes de que nos envíen los criterios económicos y financieros del próximo año, junto con la miscelánea fiscal y el presupuesto de egresos. Así de que esto que ahora tenemos nos sirve para retroalimentarnos a manera de tiros de calentamiento. El nuevo paradigma de las finanzas públicas en México, que inició, vamos a analizarlo a partir del 18, que ese es el propósito de esta conferencia, al menos la que estoy intentando describir con la mayor objetividad y la mayor transparencia posible. Este nuevo paradigma de las finanzas públicas en México, analizado a partir del 18, no intentamos inventar el hilo negro, ni tampoco que el mundo inicie a partir del 2018, pero para efecto de este análisis, ahí me estoy enfocando. Se sustenta en la aplicación fundamental de una política de austeridad republicana como política de Estado. Tiene como objetivo reorganizar el gasto público aplicando recortes desde arriba de la estructura burocrática en todos los órdenes y niveles de gobierno. Sobre todo, eliminar excesos, lujos y privilegios que se habían venido arraigando y se habían venido enquistando en los órganos de gobierno. No recortar recursos en rubros fundamentales para la sociedad, lo que es la salud, la propia seguridad, la educación y algunos temas de infraestructura. En eso no, ni tampoco disminuir salarios de personas trabajadoras o sindicalizadas o trabajadoras que ganan el menor, que están ubicadas en el menor escalón de la pirámide. Este nuevo paradigma se convirtió en una política de Estado y se concibió para orientar la política económica hacia 2 grandes objetivos: el combate a la corrupción y la redistribución del gasto social. Este ejercicio presupuestario parte de la convicción de que en el pasado, aun cuando los recursos estaban disponibles, no llegaban a sus destinatarios finales debido a la falta de una distribución progresiva
de la riqueza. En este sentido, dentro del nuevo paradigma, el combate a la corrupción y la austeridad republicana componen lo que considero un marco ético de las finanzas públicas. Teniendo esto en cuenta, podemos abordar el fenómeno de sus dimensiones, dos de ellas, los ingresos y los egresos. En primer lugar, quiero referirme a los ingresos de la Federación. Me parece pertinente abordar de esta manera este tema, ya que por obvio que parezca, sin ingresos no es posible financiar ninguna acción gubernamental ni cumplir con los fines del Estado. Dicho esto en términos constitucionales y de teoría del Estado. Sin embargo, también es importante reconocer en qué condiciones se encuentra el Estado en materia de recaudación fiscal. Históricamente, el Estado mexicano ha padecido una profunda debilidad fiscal que se remonta a nuestro nacimiento como nación independiente. Únicamente en momentos de gran legitimidad política ha sido posible superar esta condición. Para ilustrar esta situación quisiera compartir dos breves ejemplos que nos pueden hacer recordar estos escenarios. En la década de los años 20, el Estado fue capaz de aplicar un impuesto en los 20 a las herencias y al capital, como resultado de un contexto en el que la superación de las desigualdades se convirtió en un imperativo de las metas sociales de la revolución. El caso contrario lo encontramos 40 años más tarde, en la década de los 60, cuando el gobierno propuso una reforma fiscal de gran calado que fracasó ante la ausencia de una demanda social de igualdad y el temor del Estado de confrontarse con las élites económicas. Estos ejemplos permiten poner el foco de atención sobre el fenómeno de la legitimidad política del Estado, ya que su fortaleza fiscal depende de la aceptación social, de la necesidad de superar una situación de injusticia, abuso o inequidad. Esta debilidad fiscal se traduce en la existencia de un sistema regresivo, esto aunado a la percepción de que los impuestos terminan siendo mal utilizados, mal usados, desviados y aprovechados personalmente, que es causado por la corrupción y que coloca a México entre los países más desiguales a nivel mundial, comparado solo con Sudáfrica o Chile o Brasil. Entre 2001 y 2012, la tasa de recaudación tributaria como proporción del PIB osciló de forma descendente entre el 9.1% y el 8.8%. Para 2018, como resultado de la última reforma que amplió el espacio fiscal al modificar el IEPS, se alcanzó una recaudación proporcional del 13.1%, colocándonos en el lugar 106 de la lista del Banco Mundial en ingresos tributarios. Para revertir las distorsiones del sistema fiscal, la actual administración
El actual gobierno, entendido en sus poderes, se concentró en abatir la evasión como uno de los principales problemas de la recaudación tributaria. De acuerdo con datos del SAT, en 2009, México perdió aproximadamente el 3% del PIB por este concepto, el de la evasión fiscal. Esto motivó que el Congreso de la Unión modificáramos las leyes para establecer penas a este tipo de prácticas en un esfuerzo por fortalecer al Estado frente a quienes se rehusaban a cumplir con sus obligaciones fiscales. El resultado inmediato fue que durante la primera mitad del actual gobierno, el SAT recuperó cerca de los 700,000 millones de pesos, equivalentes al 3.5% del PIB. Bajo este nuevo esquema, bajo este nuevo sistema o forma o paradigma, el Estado mexicano fue capaz de recuperar poco más de la proporción de ingresos tributarios que se evadieron o condonaron por parte del gobierno a grandes transnacionales, que no menciono ningunas para no generar un desconcierto o una descalificación, que no es ese mi propósito. En consecuencia, para el 2020 se recaudó una proporción del PIB de 14.4%, superior a las tasas registradas en los últimos 20 años. Incluso en el contexto de la crisis ocasionada por esta pandemia del COVID-19, que ha devastado la economía y nos ha puesto en un lugar de vulnerabilidad. Estos resultados del 2020 de recaudación y la proporción del PIB, el 14.4%, no es menor, porque detrás de ella están acciones y modificaciones legislativas que las acompañaron y que tenían por propósito, por objeto, reconstruir la legitimidad del Estado en materia impositiva y sentar los precedentes necesarios para evitar la defraudación fiscal, convirtiéndola en una práctica peligrosa que no deja espacio para la impunidad. Ahora bien, ¿cómo se emplean estos recursos recaudados hasta ahora? Esta proporción de aumento en el PIB en ingresos. La propuesta que se ha puesto en marcha y que estamos deliberando en el seno del Congreso consiste en replantear el ejercicio del presupuesto público para priorizar el gasto social y la inversión pública, es decir, el estado de bienestar social como prioridad y la infraestructura, el gasto de inversión. Respecto al gasto social, es importante señalar que en las últimas 3 décadas se incrementó gradualmente, pero no de manera suficiente para poder consolidar un estado de bienestar integral. Entre 1990 y 2018, este gasto pasó
de ser 3.1 al 7.2% como proporción del PIB. A pesar de los avances, se encuentra muy lejos del 20% que promedian los países desarrollados y otras potencias emergentes. Por ello, en el ejercicio del gasto social de esta administración, se prioriza a los hogares mexicanos que concentran mayores niveles de pobreza. Los protagonistas de este gasto social son las personas adultos mayores, quienes viven con alguna discapacidad, o los estudiantes y las estudiantes. La modalidad adoptiva para hacer llegar estos recursos visionadas, mismas que alcanzaron en conjunto una proporción de 1.3% del PIB en los últimos 2 años, concentrando tan solo en 2020 un presupuesto cercano a los 95,000 millones de pesos. El objeto de estos programas sociales, su propósito, el objetivo central, es atender uno de los renglones que se descuidaron durante décadas, las últimas décadas, la reconstrucción del tejido social para atender las causas sociales de la violencia, de la desigualdad, de la corrupción. Respecto a la inversión pública, los principales proyectos de infraestructura de la actual administración buscan romper con la inercia del gasto público, con tendencia a la baja, producto de la escasez y de la falta de capacidad fiscal, el incremento de la deuda pública y la priorización del intercambio internacional sobre la productividad de bienes no comerciales. Desde una perspectiva comparada, China alcanzó para 2011 una inversión total del 48% de su PIB, bajo un modelo de desarrollo basado en la complementariedad de la inversión pública y privada. Tampoco es correcto satanizar la empresa privada o disminuir su importancia frente al sector público. Creo que se puede complementar, como lo hizo China, país eminentemente comunista, con un único partido y en donde los derechos humanos es una de las asignaturas que el mundo reclama a ese país, sin que yo me inmiscuya en su sistema político chino. Pero México, por su parte, alcanzó su mejor momento en 1981, con el 31% del PIB, un porcentaje que evolucionó a la baja, oscilando entre el 21.5 y 22.9% entre 2000 y 2018. En este rubro, las tasas de inversión en proporción al PIB también palidecieron frente al 25% que se considera como el mínimo para alcanzar niveles de crecimiento elevados y sostenidos. En este contexto, cobra particular importancia los proyectos de infraestructura impulsados por el actual gobierno, orientándolos
a distintos objetivos. Desde nuestro punto de vista, a equilibrar las oportunidades de desarrollo entre el norte y el sur de nuestro país, fortalecer la soberanía energética nacional, así como abrir nuevos mercados internacionales. Después de plantear el nuevo paradigma de las finanzas públicas en México, es importante revisar de qué manera se han construido sus bases desde el Congreso de la Unión de esta 64ª legislatura. Primeramente, se tiene que decir que en la aprobación de los presupuestos de egresos y las leyes de ingresos anuales se atendió a una nueva normalidad social y también a una nueva realidad política, sin excesos, sin fanatismos, sin dogmas. Con la entrada en vigor de la Ley Federal de Austeridad Republicana y las modificaciones relativas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se ha establecido este criterio como una política transversal en toda la función pública. Con este propósito también se estableció que ninguna persona servidora pública podría recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el titular del Poder Ejecutivo Federal. Otras particularidades de las declaraciones y de las decisiones financieras del nuevo gobierno son la no contratación de nueva deuda para enfrentar la contingencia sanitaria y el no haber aumentado ni creado nuevos impuestos, a diferencia de otros países de Latinoamérica y del mundo. En cuanto a las reformas constitucionales relevantes para el sistema financiero, algunas están pendientes, pero podemos resaltar las modificaciones al artículo 28 constitucional para prohibir las condonaciones y las exenciones en el pago de impuestos que en el pasado representaron perjuicios para la hacienda pública, además de generar desequilibrios en materia de competitividad. Asimismo, se reformó el artículo 74 constitucional para eliminar la figura de la partida secreta en el presupuesto de egresos, a fin de atender el principio de máxima publicidad en el manejo de la información no reservada, poniendo fin a los privilegios, abusos y corrupción que generó el uso discrecional de los recursos públicos a través de esta partida secreta. Ya no más partidas secretas. Asimismo, mediante una iniciativa que presenté ante el Senado, se aprobó la reforma a la Ley del Mercado de Valores para habilitar la firma electrónica avanzada en la contratación de servicios bursátiles, facilitando las operaciones a distancia con el objetivo de dar mayor acceso a los servicios financieros, especialmente durante la contingencia sanitaria. Otra de las más importantes reformas al sistema financiero fue la reforma al Código Fiscal de la Federación para establecer penas de hasta 9 años de prisión a quien expida o enajene comprobantes
fiscales que amparen operaciones falsas, inexistentes o actos jurídicos simulados. Además, estableció que este ilícito será perseguido como un delito cometido en delincuencia organizada. Claro, cuando excede el monto de los 7.800.000 pesos, ameritando la prisión preventiva oficiosa. Se aprobó también reformas a ordenamientos vigentes como a la Ley del Servicio de Administración Tributaria para establecer como requisito para ser jefe de dicho instituto contar con título profesional, al menos con 10 años de antigüedad, con estudios especializados en la materia y no desempeñar otro cargo dentro del servicio público. Estas medidas, así como la prohibición de la condonación de impuestos, que han reforzado los principios de equidad, proporcionalidad y legalidad en las contribuciones, permitieron que en el 2020 aumentara la recaudación pese a la crisis económica, lo que fue reconocido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sin que por ello hayamos llegado a las metas en esta materia. Por otro lado, siguen en trámite legislativo reformas con el objetivo de introducir la bancarización entre la población joven mediante la modificación de la Ley de Instituciones de Crédito para establecer que a partir de los 15 años las personas puedan abrir cuentas de depósito con ciertas limitaciones y autorizaciones de sus tutores. Además, se prevé incluir un nuevo capítulo a dicho ordenamiento denominado de las garantías de audiencia de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas, con el objetivo de dar certidumbre a las personas usuarias del sistema financiero. Como parte de la agenda de las primeras sesiones del próximo periodo de sesiones de la próxima legislatura, se deberán revisar y en su caso aprobar la Convención Multilateral de París para implementar las medidas relacionadas con los tratados fiscales destinados a prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios. Además, es posible que en los próximos años se concrete un nuevo pacto fiscal entre la Federación, los estados y los municipios que impliquen una reformulación de las obligaciones recaudatorias para mejorar la forma en que se distribuyan los recursos públicos y cómo avanzamos en una reforma progresiva o en una política de progresividad fiscal. Esta reforma podría incluir cambios de gran magnitud, como los impuestos digitales, para gravar actividades de las grandes empresas transnacionales que encabezan las listas de mayores ingresos en el mundo y que a la fecha compiten y a veces lucran en nuestro territorio en condiciones ventajosas respecto de las empresas nacionales. Ha sido una exposición amplia. Podríamos, a manera de conclusión, aunque sea muy corta, que tanto las acciones ejecutivas
como las reformas legislativas pretenden dar paso a una transformación de la economía nacional en la que las finanzas públicas son el eje central, son fundamentales. Se busca eliminar la corrupción en el manejo de la hacienda pública, eficientar el uso del presupuesto y establecer bases en el sistema económico de mayor justicia fiscal, que busca y que tenga como propósito central la redistribución de la riqueza para romper con la inercia de la desigualdad social. Estimados amigos, podría dejarlo hasta aquí. Quiero decirles que el próximo viernes estaremos conversando con el secretario de Hacienda. Hay muchas inquietudes de los legisladores y desde ahora les puedo decir a los directivos del IMEF y a todos los que están conectados que el Senado está pendiente de escuchar sus propuestas en esta próxima miscelánea fiscal, una vez que salgan los criterios de política económica y que nos envíen la ley de ingresos y conozcamos el presupuesto de egresos de la Federación. Todo esto comienza a desarrollarse a partir de los próximos días del mes de septiembre. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por su invitación y estoy a sus órdenes. Senador Monreal, muchísimas gracias. Verdaderamente extraordinaria presentación y con muchas primicias. Le agradecemos mucho esta generosidad que ha tenido con nosotros, pero como usted se imaginará, tenemos, un cúmulo de preguntas increíbles que sabemos que usted contesta todo. Y nos vamos a permitir, por parte del IMEF, precisamente hacerle algunas de ellas y sabemos que vamos a tener una extraordinaria respuesta siempre para ellas. La primera de ellas es, ¿cuál es su perspectiva respecto a la importancia de la inversión privada en el desarrollo futuro de México y cómo puede promoverse desde el Poder Legislativo? Buena pregunta. ¿Cuál es mi perspectiva para la inversión privada y cómo influir en el desarrollo del país? El que la haya hecho debe tener un grado de conocimiento bueno, porque concentra en una sola pregunta muchas de las inquietudes de los empresarios. Miren, mi perspectiva es la siguiente. Creo que va a incrementarse la inversión pública, pero no por encima de la inversión privada. Creo que la inversión privada es fundamental en este periodo y que va a ser creciente, no solo extranjera, sino nacional. La llegada de recursos frescos al país será una realidad. Después de la reactivación económica que Estados Unidos, nuestro vecino y socio, está teniendo, nosotros tendremos también repercusiones económicas positivas para la generación de nuevas empresas, para poder ser más competitivos y para aceptar nueva inversión. ¿Cuál es lo principal que reclama esta inversión privada? Seré muy tajante. El Estado debe ser capaz para garantizar a estos inversionistas privados no solo 3 condiciones, sino además el trato conveniente, pero 3 condiciones. Una, seguridad jurídica, diría la principal. Seguridad jurídica. 2, quieren los inversionistas nacionales y extranjeros una observancia fiel al Estado de Derecho, al Estado de Derecho. Y 3,
que al frente de los gobiernos haya honestidad y honradez y no se conviertan los gobiernos en comisionistas de porcentajes por la inversión. Creo que estas tres condiciones las tenemos: seguridad jurídica, observancia del Estado de Derecho y combatir la corrupción. Y estas son las perspectivas de un país en proceso de desarrollo que estoy seguro no se detendrá. Esa es mi respuesta. Gracias, senador. Y hablando de seguridad jurídica, ¿usted cree que sea posible aquí en México, ya que tocó ese tema que siempre nos da mucha sensibilidad, sobre todo en la inversión nacional y la inversión extranjera? ¿Usted cree que se puede dar en México los acuerdos como existen en Perú, en algunos otros lugares de Sudamérica, mediante los cuales cuando hay inversiones muy importantes en sectores estratégicos para México y para otros países, como es la parte doméstica, se puedan hacer acuerdos específicos en donde se garantice la no modificación de ciertas disposiciones por un lapso determinado de tiempo, sobre todo cuando se tienen inversiones a largo plazo, llamémosle de transformación, de exportación, que eso no lo contiene nuestra legislación y que posiblemente esto haría detonar mucho más rápido la inversión? Sí, creo que es una buena pregunta también. No, sí es posible. Sí es posible otorgar seguridad pública, seguridad también pública, pero seguridad jurídica a las empresas y a las inversiones. Uno de los temas más quizá preocupantes para inversionistas sea el tema de la seguridad en sus personas, en sus bienes, en sus familias, en sus inversiones. Pero la seguridad jurídica abarca todo y yo le aseguro que se garantizará esa seguridad a la inversión. Y estas modificaciones, sea lo que se refiere, sé por lo que ha pasado México en algunos temas, por ejemplo el energético, el eléctrico, en donde aparentemente la ley modifica plazos o modifica porcentajes. Le diría que en términos muy generales el Poder Legislativo respetará todos los acuerdos, siempre y cuando estos no sean leoninos o producto de un abuso excedido en los que el país pierda. Pero en la mayoría yo creo que se va a respetar. Yo soy de los que piensa que debemos respetar los acuerdos firmados con otras naciones y los contratos suscritos en materia de servicios, de inversiones o de proveeduría. En todo caso, creo que México está en un proceso de transición política, pero la seguridad jurídica es clave. Y les podría decir a los inversionistas que no deben tener temor a los extranjeros y a los nacionales. En 3 años, México no ha expropiado nada. En 3 años, México no ha nacionalizado. En 3 años, México no ha abusado del poder. El partido que se encuentra al frente del gobierno y que logró este proceso electivo inédito, o el gobierno que surge de una tendencia de izquierda, no ha generado distorsiones en el mercado, no ha provocado desviaciones, ni tampoco ha pervertido ninguna financieramente y no ha acudido a excesos ni a quebrantar la Constitución o la ley. Tiende siempre a tratar de que sea la vía legislativa la que imponga los cambios. Y en el Poder Legislativo somos autónomos y cada vez más nos podemos considerar entes de beneficio a la nación con la debida coordinación con el Ejecutivo. No es necesario rupturas o fricciones para poder generar condiciones favorables para la inversión, para el empleo y para la gobernabilidad. Gracias, senador.
¿Cuál es la relevancia de lograr un crecimiento económico elevado para el modelo de gobierno que la actual administración esté impulsando? Los factores más o menos circulan en la misma explicación. Creo que la productividad, la competitividad están garantizados si hay seguridad jurídica. Y yo podría resumir: Estado de Derecho, observancia de la ley, seguridad pública, seguridad jurídica y respeto irrestricto a los acuerdos, a los contratos, convenios o tratados. Gracias, senador. El actual gobierno plantea que el presupuesto público se destina a los más pobres. ¿Cómo podemos entonces explicar por qué hay más pobres y también por qué aumentó el número de personas en pobreza extrema del 2018 al 2020, según los datos estadísticos del Coneval? Es buena pregunta, muy buena pregunta y también muy informada. No, yo les diría que no es el gasto público mayoritario el que se destina a la política social. Ya les decía en mi exposición, cuando hablaba en la intervención, creció del 7% al 11%, pero en la mayoría de los países, por ejemplo, socialdemócratas, destinan más del 20, entre el 20 y el 30% a política social. Estamos muy lejos de eso. ¿Por qué hay más pobres? Precisamente por el desequilibrio de un modelo económico que se venía imponiendo y que ahora se intenta corregir. ¿Por qué ha aumentado, según el Coneval? Dijo el ciudadano presidente de la República. Yo tengo otros datos, no lo quiero decir así, pero yo sí creo que hay sectores de la población que empeoraron su posición, empeoraron su economía, porque se quedaron sin empleo, quebraron su pequeña tienda, su pequeño pymes, y ahora están en una situación desafortunada. Yo sí creo que esta pandemia generó quebranto, quiebre, y el que muchas personas se generaran mayores condiciones de pobreza. Yo sí creo eso, y por eso debemos de preparar algunas leyes que permitan la reactivación económica inmediata en esos sectores que debemos recuperar y rescatar. ¿Usted sería partidario de dar algunos estímulos precisamente a la empresa que se está refiriendo usted, pymes, pequeñas empresas, para que pudieran reactivarse después, ahorita que estamos en una tercera ola de pandemia, pero con posterioridad, para que puedan salir adelante? ¿Usted estaría a favor de eso, senador? Contundentemente le respondo sí, estoy a favor. Perfecto. Una de las banderas desde el inicio, antes de que llegara el actual gobierno, es el combate a la corrupción, y que todos estamos de acuerdo, se debe de combatir. Pero según el índice de capacidad para combatir la corrupción desarrollado por the American Society Council of the Americas y Control Risk, este índice plantea que México, en lugar de avanzar, ha retrocedido. Nuestro país obtuvo una puntuación de 4.25 puntos en el índice de 2021, 4.55 en 20, 4.65 en 19. ¿Cómo considera usted que pudiéramos analizar esto y qué opinión merece usted al respecto? No, de una cosa sí estoy seguro. El combate a la corrupción, aunque se ponga en tela de duda, sí ha sido eficaz. Yo les podría decir que yo no he visto a un presidente de la República en 45 años que tengo de servidor público tan sobrio y austero, pero también tan honesto como el presidente López Obrador. No he visto a ninguno. Y creo que es auténtica su lucha contra la corrupción. Obviamente hay sectores que no están de acuerdo, respetables, hay medios de comunicación y hay organismos internacionales que no están de acuerdo, pero yo en mi vida de hombre público había visto un presidente de la República que tomara un avión de línea en el ejercicio de su función. Nunca había un presidente de la República que se levantara a las 5 de la mañana todos los días. Nunca había un presidente de la República actuar con tanta honestidad como Andrés Manuel López Obrador. Y por eso creo que esta lucha contra la corrupción va a resultar. Ahorita estamos en un proceso difícil,
de sectores en contra del presidente. Lo veo natural en la normalidad democrática, pero va a salir adelante y vamos a salir adelante en esta lucha sin cuartel contra la corrupción que en el país nos heredó el viejo régimen. Gracias, senador. ¿No considera usted un exceso la eliminación del Seguro Popular y el programa de guarderías? No, creo que fue una decisión correcta y es el servicio universal de salud mucho mejor. El Seguro Popular tuvo de verdad muchos hoyos. No ha salido todavía ese tema, pero tuvo muchos hoyos metidos en el caño de la corrupción. No, creo que el INSABI y todo el modelo de salud diseñado por este Congreso y por el presidente de la República es mucho mejor, pero está en proceso de consolidación. Apenas tiene unos meses, diría 2 años después de que se creó. Hay que esperar la maduración del mismo y ya lo verán, estoy seguro de eso. Gracias, senador. Cuando este gobierno habla de combate a la evasión fiscal, ¿considera al comercio informal como evasor fiscal y cree que habrá algún programa también desde el legislativo para incluirlos en el pago de impuestos? La ley tiene varias características: la generalidad, la abstracción, la obligatoriedad. Y obviamente es para todos. Cuando se habla de evasión fiscal, no incluye pequeños y medianos, habla en general para todos, porque es de aplicación general. Y creo que hay planes por parte del SAT, seguramente los vamos a ver pronto, y por parte de Hacienda, para poder regularizar este tipo de desviaciones o de generaciones fiscales. Creo que este es un tema que estamos próximos a discutir con Hacienda y con el SAT. De los comercios ambulantes, de los muy pequeños, de gente que aparentemente es informal, pero que debemos incluirlo en la formalidad comercial y económica. Tenemos una muy buena senadora, a ver qué nos contesta. En caso de llegar a la presidencia de la República en 2022, ¿cuál sería su seguimiento o segmento comerciales eje para el crecimiento económico de México? Bueno, podemos hablar de 2 fechas, 22, 24, también, senador. Está bien. Si fuera en el 22 no haría nada porque no sería presidente en el 22, pero si fuera en el 24 tengo mucha claridad. Tengo mucha claridad en lo que está viviendo el país. La experiencia acumulada de muchas décadas me permite ver con una visión muy transparente lo que el país necesita. He sido 3 veces diputado federal, 3 veces senador. Fui gobernador de mi tierra hace ya más de 20 años, alcalde de la Ciudad de México, y estoy en la plenitud de mi edad, de mi lucidez, de mi salud. Por eso creo que en el 24 esta alianza entre entes privados, productivos, sector económico y empresarios con el gobierno será muy fuerte, porque yo soy de los que cree que sin la inversión privada el sector público no puede avanzar y que sin la inversión privada el gobierno no puede cumplir con sus fines. Necesitamos inexorablemente a la iniciativa privada, a los empresarios y a los inversionistas que se complementen con los fines del Estado, y el Estado debe regular y garantizar esa seguridad, garantizar la seguridad del Estado de Derecho y que sus inversiones estén protegidas por bien de todos. Yo soy muy claro en mis cosas y buscaría con toda claridad una alianza estratégica con el sector privado para sacar al país adelante. Excelente. Y qué buen comentario nos hace, senador, porque valdría la pena que nos platicara alguna situación que usted tuvo con esta iniciativa en materia de subcontratación para poder extender el plazo de 1 mes para que se lleven a cabo las reformas que fueron también aprobadas en materia de reformas a la Ley Federal del Trabajo, a la de Seguridad Social y a las fiscales. ¿Nos podría dar algún comentario? Porque sé que también el esfuerzo que hizo fue extraordinario para que se llevara a cabo.
Fue también gracias a los empresarios que me buscaron, las cámaras, y logramos ese mes. No sé si sea suficiente, pero movimos posiciones en el gobierno irreductibles, y yo creo que juntos, unidos, podemos lograr muchas cosas para beneficio de México. Fue una experiencia afortunada, agradable, en donde siento que tuvieron un papel fundamental los empresarios y las cámaras distintas que agrupan a distintos sectores de la economía. Pero también creo que cada vez ustedes deben tener más influencia y más interlocución en la vida pública, en los congresos, y tener también sus representantes o sus interlocutores con mucha habilidad y con mucho conocimiento para intervenir en los parlamentos abiertos y expresar la verdad, y expresar su verdad, y expresar su condición como parte de esta sociedad y como parte del desarrollo económico de la nación. Gracias, senador. Y como usted lo dijo al principio, el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, así como sus socios, empresarios, integrantes, estamos en la mejor disposición de sumarnos con usted, con el Senado, pues también para participar en estos foros abiertos y en estas mesas de trabajo y poder contribuir en algunos puntos que pueden sumar precisamente a lo que usted está llevando a cabo. Nos platican, si una prioridad de este gobierno es la salud, ¿por qué no ha cambiado la estrategia con la que han enfrentado la pandemia? ¿Por qué el Senado no ha hecho nada por cambiarla? Sí, bueno, el Senado hace leyes, pero la parte de la autoridad sanitaria, el Consejo, depende del presidente de la República. Nosotros hemos apoyado desde la creación del INSABI, la ley del INSABI y lo que nos corresponde, pero todo el plan de vacunación, de acuerdo con la Constitución y la ley, le corresponde al Ejecutivo. Para mí ha sido bien diseñado. El plan de vacunación que México está experimentando es bueno y ha abarcado de manera importante a sectores de la población. Creo que nuestro avance es significativo si nos comparamos frente a otros países en igualdad de circunstancias que tiene México. Yo no veo que haya sido un fracaso el plan de vacunación, al contrario. Para mí ha sido correcta la forma en que se ha aplicado la política sanitaria anti-COVID. Algunos estarán en desacuerdo, está bien, yo lo respeto, pero me parece que puede mejorarse. Y de hecho el presidente ha estado muy pendiente de esta situación. El Senado los ha hecho comparecer, el Senado los ha llamado a platicar, pero nuestra función es más limitada a la función legislativa y no a la función ejecutiva que no nos corresponde, pero estaremos muy atentos y atenderé esta pregunta y esta interrogante o preocupación. Y sabemos que nos queda una pregunta por su tema de agenda y nos gustaría, tenemos muchísimas más que se las vamos a hacer llegar, senador. Nos hace llegar y se las mando las respuestas. Pero déjeme hacerle esta, ¿no considera un exceso y falta de sensibilidad de este gobierno el destinar el mayor gasto público a sus 3 obras principales y dejar de lado el gasto en salud a una situación de pandemia por demás histórica? Esa opinión se ha reproducido mucho en las redes y en los medios de comunicación. Yo considero que ambas cosas son necesarias. La atención a la salud, no se ha regateado ningún centavo para atender la pandemia, pero tampoco se ha descuidado la generación de empleos a través de estas grandes obras que el presidente está haciendo y que creo en muchas décadas no se ha hecho, ni se habían hecho. Espero que el sector salud no tenga ningún problema como no lo ha tenido ahora, y cuidaremos mucho en el presupuesto y en la ley de ingresos que no ocurra así, privilegiando la salud de los mexicanos. Y está mejor, déjeme hacérsela, senador, porque aquí nos dice también uno de nuestros miembros y amigos del IMER, nos dice, si bien es cierto, senador, usted es el líder de la bancada morenista en el Senado, también lo es y que hay notas que sugieren que pudiera haber algún rompimiento con el presidente de la República. De ser el caso y donde aparentemente pudiera ser otra candidata que apunta al partido Morena,
¿Cuál sería su estrategia para revertir esta tendencia y poder ser candidato? Mire, no hay ruptura con el presidente, provenimos del mismo partido, tenemos en ocasiones similitudes y a veces opiniones distintas, pero no soy suicida, no voy a pelear con la historia ni con él, pero falta tiempo. Yo lo que deseo es que haya piso parejo, participar en igualdad de circunstancias. Soy un aspirante normal, no un ambicioso vulgar, y en este momento estoy muy metido en el trabajo legislativo. Ya veremos en unos meses, años, qué nos depara el destino. Pero estoy a lo mejor en unos meses, ¿no, senador? Pero estoy preparado para todo. Perfecto. Muchísimas gracias, senador. Me voy a permitir pasarles la palabra y agradecerle que me haya permitido estar en este bloque de preguntas tan interesantes con usted. Me voy a permitir pasarle la palabra precisamente a Alex Hernández, que es nuestro presidente de IMEF Ciudad de México, y también a nuestro presidente Ángel, que varias de las preguntas fueron de él, nuestro presidente también a nivel nacional. ¿Cómo no? Ángel. Senador, gracias nuevamente por acompañarnos. Ha sido una conversación muy interesante, por escuchar los puntos de vista de los directivos del gremio financiero del país. Seguimos en comunicación, estamos muy interesados en seguir intercambiando nuestros puntos de vista con usted, en presentar propuestas no solamente en la parte fiscal, sino propuestas que en general incentiven a la inversión en México, y agradeceríamos poder mantener abierto este canal de comunicación. Por supuesto, abierto desde antes, pero ahora más reafirmado. Gracias y felicidades. Gracias a usted. Muchas gracias, senador. Ha sido todo un placer poder platicar con usted y estamos, como bien dice Ángel, atentos a seguir con estas iniciativas. Muchas gracias. Saludos a todos. Un abrazo. Felicidades y éxito. Muchas gracias. Pues aquí continuamos con nuestro programa. Desgraciadamente, el doctor Julio Portales está en una reunión en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El plan era que terminara a tiempo, se ha disculpado, no pudo estar, pero bueno, ustedes me dirán si nuestra Pati González no lo ha hecho de maravilla como siempre. Muchas gracias, Pati, por tu trabajo y tu intervención, como siempre, muy, muy bien, Pati. Muchas gracias. Estás en mute, Pati. Y continuamos, Alejandro, con Alejandro Maceroni, que nos va a hacer favor de presentarnos también unos videos muy interesantes al respecto. Muchas gracias, Patricia. Ahora, como bien indicabas, damos inicio a 3 videos de los patrocinadores que espero les sean de interés. Moneta es el proveedor de tecnología en medios de pago de las más importantes instituciones financieras y comerciales en América. Todos esperamos que nuestra vida transcurra sin complicaciones.